Hola. Bueno, vamos a seguir con el estudio de características sobre las funciones y hoy nos vamos a centrar en los cortes de la gráfica de la función con los ejes de coordenadas, que son el eje X y el eje Y, horizontal o vertical, y el estudio del signo de la función, que vamos a aprovechar esos cortes para hacer el estudio. Vale, vamos a pensar primero en cómo se obtienen los cortes con los ejes a partir de la gráfica de una función. A partir de la gráfica de una función, como vemos aquí, tenemos la función en verde. Los cortes, bueno, esta función tiene una discontinuidad en 2, entonces el dominio de esta función es R quitando el 2, porque aquí no está definida. Eso es importante, siempre estudiar los dominios de las funciones cuando empezamos a trabajar. Ahora, ¿dónde corta el eje X? Lo corta en -3, en el 1 aquí y en el 3 aquí. Hay 3 cortes con el eje X. ¿Cómo podemos obtener los cortes con los ejes? Pues en estos puntos, ¿la función cuánto vale? En estos puntos la función vale 0. Así que para obtener los cortes con los ejes, lo que tenemos que hacer es resolver f de x igual a 0, ¿vale? Y los puntos que nos den será, por ejemplo, si nos da el -3, 1, 3, en este caso, esta ecuación tendría 3 soluciones, en -3, en 1 y en 3, y los puntos serían el -3, 0, el 1, 0 y el 3, 0. Como veis, son estos 3 puntos y la segunda coordenada es 0 porque la función ahí vale 0. Bien, ¿cuál es el corte ahora con el eje Y, con el eje vertical? El corte con el eje vertical solo va a ser 1, en caso de que lo haya, y es este de aquí. ¿Qué es esto? Esto es la altura que tiene la función cuando la x vale 0, ¿vale? De hecho, este -2 es f de 0. Entonces, el punto, si f está definida en x igual a 0, el corte es en el punto 0, f de 0. Que en nuestro ejemplo sería en -2, en 0, y f de 0 es -2. Ahí está. Ahora, ¿cómo estudiamos el signo de la función? El signo de una función. Bueno, pues lo que tenemos que hacer para estudiar el signo de la función es, nos plantamos la recta real aquí, menos infinito más infinito, y ponemos los puntos que nos han dado la función como corte con el eje de las x. El -3, y aquí tenemos el 1 y el 3, ¿vale? Y además siempre hay que tener en cuenta los puntos aislados de discontinuidad, en este caso el -2. Cuando tenemos este esquema, tenemos la recta dividida en varias regiones. Aquí tenemos la primera, la segunda está aquí, la tercera, la cuarta sería, y aquí hay una quinta región. En este caso lo que tenemos que hacer es coger un punto de cada región y ver el signo de f, es decir, sustituimos en f, en la expresión que tenga, que en el ejemplo sería esta, para ver si ahí la función es positiva o es negativa. Vamos a hacerlo aquí. Que sea positiva gráficamente significa que la función, la gráfica está por encima del eje de las x, positivo. Y que la función sea negativa significa que la gráfica está por debajo del eje de las x. En este ejemplo gráfico tendríamos que desde el menos infinito hasta el 3, la función está por encima, así que el signo sería positivo. Entre el -3 y el 1 está por debajo del eje de las x, aquí sería negativo. Entre el 1 y el 2 es positivo otra vez. Luego, entre el 2 y el 3 es negativo, que está aquí debajo, y del 3 al infinito, del 3 a la derecha, es positiva. Podría ser que esta gráfica, en lugar de ir hacia abajo, fuera hacia arriba. Entonces, entre 2 y 3 podría ser positivo. Esto puede ser positivo, positivo, por eso hay que tener en cuenta el salto, ¿vale? La derecha y la izquierda de un punto en donde la gráfica no está definida, donde la función no está definida, pueden pasar cosas completamente diferentes, ¿vale? A la derecha y a la izquierda en los puntos de discontinuidad. Este estudio que hemos hecho de la gráfica a los cortes con los ejes y el signo de f,
lo podemos hacer analíticamente, es decir, a partir de la expresión algebraica de la función podemos calcular todo esto. Vamos a hacerlo con este ejemplo. A ver, tenemos que estudiar los cortes con los ejes y el signo de esta función, x al cubo más 6x cuadrado más 9x. Vamos a empezar con los cortes con los ejes. Cortes con los ejes. Empezamos con el eje x. Para calcular los cortes con el eje x, lo que tenemos que hacer es resolver f de x igual a 0. f de x es x al cubo más 6x cuadrado más 9x, aquí igualamos a 0 y nos queda. Sacamos factor común x por x al cuadrado más 6x más 9 igual a 0. De aquí, como esto es un producto de dos cosas que dan 0, o bien la primera es 0, es decir, x es igual a 0, o x al cuadrado más 6x más 9 es igual a 0, resolviendo esta ecuación de segundo grado o dándonos cuenta que esto es x más 3 al cuadrado, sale x igual a menos 3. Entonces tenemos dos puntos de corte. Tenemos el 0, 0 y el menos 3, 0. ¿Vale? ¿Lo veis? Es los puntos que me hayan dado y la segunda coordenada a 0. 0, 0, menos 3, 0. Vamos con el eje Y. El punto de corte con el eje Y está definido... ¡Ay! No hemos puesto el dominio. Siempre hay que poner el dominio de la función al principio. El dominio de f es todo R. No hay puntos de discontinuidad, ¿vale? No hay puntos fuera del dominio. Porque es un polinomio, claramente. Entonces, el corte con el eje X, como está definido en 0, pues viene dado por 0 f de 0. Y 0, f de 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale f de 0? Sustituimos. Nos vamos a la función y sustituimos la x por 0 y queda 0, 0, 0, 0. Ahí tenemos el corte con el eje Y. Ya está estudiado los cortes con los ejes, es fácil. Ahora, bueno, es fácil. A veces resolver esta ecuación no es fácil. Puede que los cortes con el eje X no los podamos calcular. Si no funcionan los métodos elementales de resolución de ecuaciones, como por ejemplo que sean ecuaciones de segundo grado o poder utilizar Ruffin y bien, no lo podemos hacer. En cualquier caso vamos a estudiar el signo de f. Vamos a estudiar el signo de f. Para estudiar el signo de f hemos dicho que nos plantamos la recta real, menos infinito más infinito, y nos ponemos aquí los puntos de corte con los ejes con el eje X que nos han dado, en el menos 3 y en el 0, y los puntos aislados que no estén en el dominio, que no hay. Así que con esto lo tenemos. Esto nos divide la recta en tres regiones, la primera, la segunda y la tercera. Tomamos un punto de cada región. Por ejemplo, de la primera región sería x igual a menos 4. Y lo sustituimos en la función. Calculamos f de menos 4. Y f de menos 4 es, esto es menos 4 al cubo, es 16 por 4 menos 96, menos 16 por 4, no, menos 96, no. 6 por 4, 24, 2, 64, perdón, es 64, eso es. Más 6 por menos 4 al cuadrado es 6 por 16, que esto sí es 96, más 9 por 4, 9 por menos 4, esto es menos 36, ¿vale? 69, 64 más 36, 64 más 36 son 90, son 100, menos 100 más 96, esto es menos 4, negativo, así que en esta parte la función es negativa. Segundo trozo. En el segundo trozo tomamos un punto, por ejemplo, x igual a menos 1, y vemos cuánto vale la función en ese punto, porque queremos estudiar su signo en ese trozo. f de menos 1 sería menos 1 al cubo es menos 1, más 6 por 1 al cuadrado es más 6, menos 9, y esto es menos 10, más 6, menos 4, que es negativo también, entonces aquí la función es negativa, también es negativa. Y a la derecha del 0, en la tercera región, podemos tomar x igual a 1, por ejemplo, sustituimos de nuevo en la función f, que es de la que queremos saber el signo en esta región,
Y me queda 1 al cubo, 1 más 6 por 1 al cuadrado, 6, más 9 por 1, 9, esto es 16, positivo, así que aquí la función, aquí la función es positiva, ¿vale? Este es el estudio de los signos. Ponemos la conclusión, entonces la función es positiva, y donde es positiva, y negativa. La función es positiva desde 0 hasta más infinito, sin incluir el 0, porque en el 0 no es positiva, en el 0 vale 0. 0 más infinito. Y es negativa del menos infinito a menos 3 y de menos 3 a 0, pero como en el 3 está definida, pero la función no es negativa, es 0, no hay que ponerlo. Es de menos infinito a menos 3, unión de menos 3 a 0. Así. En el 3 no es negativa, es 0, cuidado. Por eso lo quitamos de aquí, hacemos la unión de los dos trocitos. Bien. ¿Para qué nos sirve esto en cuanto a poder hacer la gráfica de esta función más adelante? Esta función la vamos a representar pues, en unos ejes cartesianos en un plano x. Y tenemos, hemos dicho que sea positiva significa que la gráfica está por encima del eje y que sea negativa significa que la gráfica está por debajo del eje. Vamos a marcar estos dos puntos, que son el 0 que está aquí y el menos 3 que está aquí. Vamos a marcarlo, voy a poner aquí encima. Vamos a marcarlos y esto nos divide el plano en tres regiones. En este trozo, en el trozo de aquí en medio, en esta banda y en el trozo de la derecha. Bien. ¿Qué ocurre desde menos infinito hasta el menos 3? Ocurre que es negativa. Que sea negativa significa que la función está por debajo del eje de las x siempre. Entonces, por encima del eje de las x, no va a haber gráfica de la función. Entre menos 3 y 0, luego, en el punto 0, menos 3, la función pasa por ese punto. Entre menos 3 y 0 la función vuelve a ser negativa, es decir, su gráfica está en este trozo de aquí, así que aquí no hay función. Luego, en el 0, 0 es un corte con el eje x y que también es un corte con el eje y, así que la función pasa por ese punto. ¿Y qué pasa a la derecha del 0? Lo que ocurre a la derecha del 0 es que la función es positiva. Eso traducido a su gráfica quiere decir que la gráfica está por encima del eje de las x. Es decir, que por aquí abajo no va a haber gráfica. Conclusión, el estudio del signo de la función lo que nos da son regiones en las que la gráfica, existe y regiones en las que la gráfica no existe. Entonces yo a la hora de dibujar la gráfica de esta función, lo que voy a saber es que la gráfica no va a estar por aquí ni por aquí, tiene que venir por aquí. Y además que va a pasar por este punto y por este punto sí o sí. Esta es la información que podemos extraer a partir de los puntos de cortes de una función con los ejes y del signo de esa función, ¿vale? Cuando no podemos extraer los puntos de corte con el eje x, no podemos hacer el estudio de la función, a no ser que sea un estudio aproximado, porque si no tenemos soluciones exactas de las ecuaciones, este estudio no lo podemos hacer porque necesitamos los puntos de corte. Podríamos utilizar quizás simplemente los puntos en los que la función, los puntos aislados que no están en el dominio para hacer el estudio de alguna forma, y si no, podemos estudiar otras características de las funciones que veremos más adelante. Hasta luego.